I don't sneeze. Muy buenas noches, damos gracias a Dios por este tiempo que estamos aquí. Queremos en esta noche compartir de la palabra del Señor y pues también continuar orando, que Dios siga obrando en nuestro país, obrando en su pueblo, en su iglesia, para que ellos puedan también ser de testimonio. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Confiamos en el poder de su Espíritu Santo y oremos también que esta noche pueda ser una noche de bendición y de victoria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por la oportunidad y privilegio que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, que sabes todo, y tú tienes propósitos eternos para todas las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Señor, sabemos que tú estás alistando a este mundo para tu venida, para llevar a tu iglesia. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender esto para poder también estar compartiendo tu evangelio con los muchos que no te conozcan. Señor, hay tantos y ellos necesitan conocerte, porque lo que viene va a ser peor. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú permites las cosas para que tú seas glorificado y para nuestro bien. Nuestro bien siempre va a ser para que seamos más como tú. Señor, pedimos en esta noche que tú estés obrando en los corazones de las autoridades a todo nivel, desde el presidente hasta la policía que está en la moto. Señor, ayúdales a todos a reconocer tu presencia en sus vidas y tu poder. Señor, sabemos que hay muchos policías en todo el mundo ahorita que están siendo amenazados. Te pido, Señor, que tú des sabiduría y que no permites que las cosas salgan de control. Señor, te pedimos que tú puedes ayudar a las personas que están con miedo, que están confundidos, a ver las cosas a través de tus ojos y no a través de los ojos del miedo, porque tú no nos has dado espíritu de miedo. Señor, te pedimos también por las madres y padres de familia que están terminando el año escolar ahora aquí en el Ecuador con sus hijos vía internet, vía WhatsApp, por los medios. Padre, dele sabiduría para ayudarles a terminar bien el año. Y en esta noche te pedimos que tú estés obrando para que tu palabra sea eficaz y útil en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios
tan bajo que no puedo ir bajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Amén, damos gracias a Dios por su inmenso amor, como Él por su amor nos perdona nuestros pecados, por su amor nos salva, nos hace hijos suyos y nos hace parte de su familia, y damos gracias a Dios que podemos tener esa seguridad, que Él está con nosotros y que Él es nuestro Padre, que está cada momento velando por sus hijos. Y por eso podemos estar alegres en esta noche. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Por eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. La 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 la. Cristo un día me salvó y me dio su perdón. Por eso ahora alegre estoy. Estoy alegre. Estoy alegre. Cuéntame por qué. Estoy alegre. Porque estás alegre. Por eso quiero yo saber. Voy a contarte. Puedes contarme la razón de estar alegre así. La 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 la. Cristo un día me salvó y me dio su perdón. Por eso ahora alegre estoy. Damos gracias a Dios por esta noche, porque el Señor es el que pone en nosotros ese gozo, esa alegría de saber que nosotros podemos ser salvos y de que su amor es permanente para siempre, y pues estamos esperando su segunda venida. Cualquier momento de estos, pues ya no estaremos aquí, y por si acaso van a quedar los videos del Facebook para que otros vean. Entonces damos gracias a Dios porque eso es una realidad, esa esperanza que nosotros podemos tener cada momento, cada minuto de nuestros días. Hemos empezado a estudiar en Efesios el capítulo 6, y empezamos a hablar ya acerca de cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, cómo es que nosotros tenemos la responsabilidad de saber cómo Dios ha diseñado a cada uno de nuestros hijos, porque cada uno de los hijos son diferentes, y por ser diferentes, a cada uno de los hijos hay que aprender a administrar la disciplina. Y estábamos justamente tocando el tema de la disciplina de los hijos, de cómo nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, y también poner límites, que sean las reglas claras del juego, ¿no es cierto? Porque vamos a suponer en cualquier deporte que nosotros podamos practicar, cualquier deporte tiene reglas. Tiene reglas para que se pueda jugar bien el juego. Es decir, cuando hay una falta, cuando hay un punto que yo puedo hacer, cuáles son las penalidades que hay si es que no se cumplen las reglas, para poder tener un juego justo, ¿verdad? De la misma manera es lo que sucede en la familia. Nosotros debemos poner las reglas a las que los hijos tienen que atenerse.
y también las consecuencias si es que rompen esas reglas, si es que rompen esos límites que ponemos. Y obviamente tenemos que explicarles cuáles son los beneficios y los peligros de romper esas reglas. Entonces, los padres tenemos que poner bien en claro las reglas y también las consecuencias. Y yo les decía el día de ayer que, bueno, para diferentes hijos, nosotros tenemos que poner también, dependiendo de cómo Dios ha diseñado a cada uno de nuestros hijos, pues la disciplina tiene que ser administrada de acuerdo a cómo Dios ha criado a nuestros hijos. Y les decía que no tenemos que disciplinar a nuestros hijos de igual manera, aunque esto demanda en realidad una atención de los padres para que ellos puedan saber cómo son los hijos, ¿no? Entonces, estábamos leyendo Efesios capítulo 6, el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, en realidad, aquí vamos a estar mirando 4 razones por las que deberíamos, o los hijos deberían obedecer a los padres. En primer lugar, dice aquí: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. La primera razón que da dice: porque esto es justo. Esto es un principio básico que debe estar en la misma estructura de la vida familiar. Que aquellos que son inmaduros, impulsivos, inexpertos, tienen que aprender a someterse a la autoridad de los padres, que son mayores y más sabios. Entonces, aquí viene una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a ejercer, y es justamente la autoridad de los padres. Entonces, tenemos que dar nosotros órdenes a nuestros hijos. Los hijos tienen que saber cuáles son las reglas del juego. Ellos tienen que obedecer a lo que los padres están diciendo, pero los padres tienen que siempre estar conscientes de que en el Señor ustedes les están dando las órdenes para que ellos puedan hacer. Porque como padres no les vamos a mandar a hacer cosas de que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, dice que esto es justo. Esta es la primera razón. Esto es lo que más le conviene al Señor y esto es lo que agrada a Dios. Entonces nosotros como padres aprendemos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos desobedecen, en especial cuando nuestros hijos son tercos, ¿no? E insisten en romper las reglas, se nos hace un poco más difícil ser constantes en la disciplina. Y eso es lo que nosotros tenemos que disciplinar. Y claro, hay diferentes tipos de disciplina, ¿no? En algunas ocasiones tendremos que quitarles los teléfonos como parte de la disciplina, quizás que no vean televisión, o quizás cada padre debe saber qué es lo que a su hijo le gusta, ¿no? Y poder eximirle de esas cosas. Ahora, ¿cuándo es que se utiliza, verdad, como dice la palabra de Dios, la varita? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que aplicar algún castigo físico o castigarle con la fuerza? Obviamente, después que ya se le ha explicado, ¿verdad?, cuáles van a ser las consecuencias, ¿verdad? ¿Cuándo es que se debe castigar con la varita? Cuando los hijos, ellos abiertamente se van en contra de la voluntad
y desafían las órdenes que están dando los padres. Entonces, cuando vemos a nosotros a nuestros hijos que están desafiando la autoridad, que ellos en una manera intencional no lo quieren hacer solamente para probar la fuerza de voluntades y a ver quién gana más, ¿no? Entonces, obviamente nosotros como padres no tenemos que permitir que ellos se vayan en contra de la autoridad y se pongan en rebeldía. Entonces, muchas veces es necesario, como dice la palabra de Dios, castigarles con la varita, ¿no? Y obviamente que esto va a depender mucho de las edades que tengan nuestros hijos. Por lo general, cuando los hijos ya llegan a la adolescencia y a la juventud, entonces tenemos que aprender a buscar la disciplina que es apropiada en esos casos. Muchas veces ya en esa edad de 15, 16, 17 años, pues la disciplina va a tener que cambiar. Cuando los hijos desafían la autoridad de los padres, ya siendo jóvenes, debemos recordar lo que estábamos hablando ayer, de que a mayor responsabilidad, mayor libertad. Muchos de los jóvenes, ellos quieren libertades, pero sin responsabilidades. Y eso no puede ser. Entonces, si los hijos quieren tener libertad sin responsabilidad, probablemente es tiempo que ellos mismos tomen la responsabilidad de mirar por ellos mismos, ¿no? Entonces, obviamente mientras ellos viven bajo la tutela nuestra y bajo las reglas de la casa, ellos van a tener que someterse a las reglas mientras ellos viven. Pero si ellos desafían constantemente y ya están en una edad de que ellos quieren la libertad, entonces nosotros tenemos que decir, está bien, entonces tú quieres hacer eso, pero no dentro de esta casa. Dentro de esta casa tú tienes que vivir bajo la regla de este hogar. Si tú quieres irte a vivir en otro lugar, entonces tú tienes que escoger. Pero los hijos tienen que aprender a sufrir las consecuencias de las decisiones. Como hablábamos ayer, desde niños tenemos que enseñarles a tomar decisiones. De acuerdo a la edad que ellos tienen, tenemos que darles las responsabilidades de acuerdo a la edad que ellos tienen. Y también las libertades de acuerdo a la edad que ellos tienen. Y los castigos y la disciplina también. Entonces, pongamos bien las reglas del juego. Vamos a ver aquí la segunda razón para la obediencia. Dice el capítulo 6, versículo 2 de Efesios, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y aquí nosotros tenemos de que la razón es que nosotros, por la cual nosotros tenemos que honrar a los padres, es porque hay una bendición específica. Y ellos van a tener, como dice aquí, este es el primer mandamiento con promesa. La razón por la cual tenemos que obedecer, respetar, la palabra honrar, tiene que ver con guardar el respeto a nuestros padres. Entonces, la razón es por la que es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que nos dice aquí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una regla en la Biblia, y es que lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Entonces, si los hijos son rebeldes, eso va a ser difícil para ellos, porque van a cosechar lo que siembran.
Y de eso nosotros tenemos que estar conscientes y enseñarles a nuestros hijos, ¿no? De cómo cuando les llegue a ellos el momento de ser padres, también van a cosechar esto. Y dice, y la otra razón es para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? Para que tengas larga vida sobre la tierra. Y les quiero leer aquí un comentario, el comentario de William MacDonald, dice así: la cuarta razón es que la obediencia promueve una vida larga y seas de larga vida sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, un hijo judío que obedeciese a sus padres gozaba de larga vida. En esta edad del Evangelio, no es una regla sin excepciones. La obediencia filial, o sea, de los hijos, no va siempre atada a la longevidad. Un hijo obediente puede vivir o morir joven, pero es cierto en general que la vida de disciplina y de obediencia conduce a la salud y a la longevidad, mientras que una vida de rebelión y desenfreno a menudo termina de manera prematura. Así que la desobediencia tiene sus consecuencias y muchas veces esto va a ocurrir, ¿verdad? Cuando los jóvenes que son rebeldes, pues mueren muy jóvenes. Y esperemos que esta verdad de la Escritura, ¿verdad?, traiga el temor a Dios en la vida de nuestros hijos. Que ellos, a través del conocimiento de la palabra, puedan tomar conciencia de que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Bueno, justamente nosotros estamos viviendo en una etapa que nos ha tocado tener cuidado de nuestros padres. Mi papá y mi mamá viven al lado de nuestra casa y ellos ya están mayorcitos, ¿no? Entonces mi padre ya tiene 86 años, mi mamá ya tiene 82, ya va a tener 83 años, y pues mi papá ya está viejito, ¿no? Está perdiendo la vista, y tenemos que tener el cuidado de él, y pues leyendo estos pasajes de la Biblia, pues a mí me animan, ¿no? A mí me animan y me hacen pensar cuando yo llegue a viejito, ¿no? Yo quiero que así como nosotros tenemos cuidado de ellos, también puedan tener de nosotros, ¿no? Esa sería ese es el deseo que nosotros tenemos, ¿verdad? De en realidad honrar a nuestros padres, respetarlos, cuidarlos, y pues lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar, ¿verdad? Y en realidad Dios le ha dado larga vida a mi papá, y mi papá ya tiene un hermano que tiene 103 años, ¿no? Así que pues estamos en ese proceso nosotros también de vivir y aprender y practicar este principio de honrar a nuestros padres. Y hemos hablado también con mi esposa, y en realidad eso es lo que nosotros también, está un poco delicada de salud, la mamá de mi esposa, entonces estamos pensando que de pronto ella también pueda viajar y visitar. Nosotros ya hemos hablado de eso en el pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nuestros padres necesiten nuestras ayudas? Entonces, estamos tomando decisiones, y creo que a cada uno de nosotros nos toca tomar las decisiones, ¿verdad? Para poder honrar a nuestros padres, cuidarlos. Y entonces, estas cosas son
una realidad en nuestras vidas y que nos toca a nosotros vivir a nosotros. Ok, vamos a leer el versículo 4 de Efesios 6. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos aquí que los padres no tienen que provocar a ira a los hijos. ¿Cómo es que los padres provocan a ira a los hijos? Cuando los padres no ponen los límites claros, ¿verdad? Cuando nosotros no ponemos los límites claros, las reglas claras en el hogar, nuestros hijos se crían con inseguridad. Entonces, voy a poner aquí el ejemplo del celular, ¿verdad? Vamos a suponer que el celular es una pared. Y esto es el límite, ¿no es cierto? Para que yo pueda llegar hasta allí. Y este límite tiene que estar firme. ¿Qué pasa si esto no está firme y esto cede? Pues si yo me arrimo a esa pared me voy a caer. Y eso es justamente lo que experimentan los hijos. Cuando nosotros no guardamos los límites y no les explicamos claramente, siempre no van a encontrar un límite y ellos se van a criar inseguros. Ellos se van a criar con inseguridad, con temor. En realidad, les voy a contar una ilustración. Judy, mi esposa, ella trabajaba en un colegio cristiano y estaba a cargo de supervisar a las chicas del colegio. Era un internado. Y en la noche, pues ella tenía que cuidar a las chicas, ¿no? Y a cierta hora tenían que apagar la luz y ya nadie podía caminar por el pasillo. Pero había una chica de que le gustaba romper las reglas en ese internado. Así que un día ella tuvo que hablar con esta chica y llamarle la atención y advertirle, ¿verdad?, de las cosas y del castigo que ella se merecía y que ella ahora tenía que sufrir las consecuencias de ese castigo. Entonces, esta chica desafió, ¿no? Pero Judy se mantuvo firme en las consecuencias que ella tenía que sufrir por haber roto las reglas. Entonces, un día, esta chica pidió hablar con Judy y dijo, Judy, yo quiero hablar contigo y quiero darte gracias porque es la primera vez que alguien me ama en realidad y que te mantuviste firme, porque mis padres nunca se mantuvieron firmes. Y eso es lo que muchas veces algunos padres amenazan a los hijos. No, que si haces esto no vas a ver la televisión una semana. Y los hijos desobedecen. Y el padre dice, ahora ya no vas a poder ver televisión una semana. Quizás esa amenaza dura un día. Y al siguiente día, los hijos otra vez están viendo televisión. Y el papá no dice nada. Porque no se mantiene firme en las reglas y las consecuencias que él mismo estaba poniendo. ¿Qué es lo que sucede cuando los padres no se mantienen firmes
en la disciplina que dijeron que van a poner a los hijos se crían con inseguridad y no experimentan el verdadero amor de padres. Si en realidad nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que cuidar y guardar la disciplina que nosotros mismos estamos imponiendo sobre ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, en el capítulo 12, cuando nos habla ahí, es un tema súper interesante el de la disciplina. Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo desde el versículo 4. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces aquí vemos de que Dios al que ama disciplina. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos rompan las reglas o como nosotros decimos, se salgan con las suyas, entonces les estamos haciendo un daño a ellos mismos porque les estamos permitiendo salirse de los límites establecidos. Si usted le ama a su hijo, tiene que permanecer firme. Si no le ama, entonces no le está disciplinando y no le trata como a un verdadero hijo. El verdadero amor busca el beneficio de la persona en la formación del carácter. Nuestro trabajo como padres es formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Ellos son nuestros discípulos, ¿verdad? Dice en Primera de Juan, dice: cuán gozo tengo yo cuando mis hijos andan en la verdad. Y qué hermoso es ver que nuestros hijos obedecen, y más cuando obedecen al Señor. Es una cosa inexplicable, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos obedecen al Señor. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice: por eso yo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nuestra meta como padres es ir formando el carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos. Le damos gracias a Dios, porque en realidad eso es algo precioso, que nosotros tenemos que
amonestarles a nuestros hijos. En Colosenses capítulo 1, miremos Colosenses capítulo 1, 28 y 29, cómo el apóstol Pablo hacía a sus discípulos. Y esto nosotros lo podemos aplicar a la vida de nuestros hijos. Colosenses en el capítulo 1, versículos 28 y 29, dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ejercer la disciplina sobre nuestros hijos no lo tenemos que hacer en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. No podemos nosotros disciplinar a nuestros hijos y castigarlos cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones y lo queremos castigar con ira a nuestros hijos. Y eso es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que castigarles con iras, sino que cuando yo voy a ejercer la disciplina, yo tengo que decirle, hijo, sabes, tú conoces la regla, tú te fuiste en contra de esta regla, y ya nos pusimos de acuerdo cuáles van a ser las consecuencias. Así que ahora tú vas a sufrir las consecuencias de esto que tú has hecho. Entonces, recuerdo que en una casa dice que tenían una de esas espátulas de madera, ¿no? Una de esas espátulas de madera, y por un lado estaba escrito verdad, y por el otro lado de la espátula estaba escrito amor. La verdad y el amor. Entonces, cuando uno de los hijos desobedecía, el papá le decía al hijo o hija, por favor tráeme la paletita del amor y la verdad. ¿Tú qué crees que te mereces? Entonces, y el padre le mandaba al hijo a traer la espátula, y cuando el hijo llegaba y le entregaba, simplemente se doblaba y reconocía de que él había hecho mal. Y ya ese acto mismo de reconocer que ha hecho mal, pues eso al padre le animaba, ¿no? Y claro que sí le daba una paletita, ¿verdad? Entonces, para recordarle al hijo de que había hecho mal. Y entonces nosotros tenemos que justamente manejar esas situaciones para que nuestros hijos reciban la disciplina adecuada. Recuerden lo que ya hablamos el día de ayer. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Es cambiar el corazón necio para que los hijos lleguen a ser sabios. ¿Sí? Arrancar la necedad del corazón del muchacho para que ellos lleguen a ser sabios. Y ese es el objetivo de la disciplina. Entonces estamos nosotros leyendo aquí en Efesios 6:4 y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos en el griego aideia, de ahí viene la palabra paideia o tutoriar. Esto es educar o entrenar, y por implicación significa corrección disciplinaria, llamar la atención, instrucción, nutrir. Eso es lo que significa criarlos. Y dice aquí que tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación
del Señor. Entonces, tenemos que decirles, miren, esto no le agrada al Señor. Nuestros hijos tienen que aprender a conocer los mandatos del Señor y lo que a Dios le agrada y no le agrada. Y nosotros tenemos que tutoriarlos, educarlos, instruirlos en las cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y deben ellos sufrir las consecuencias. Mire, leamos ahora el versículo 5 de Efesios 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Y aquí vamos a cambiar ya para hablar acerca de los empleados. Aquí dice siervos, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar de los empleados, que es que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que trabajar. Y dice de que tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres, con temor y temblor y sencillez de corazón. Con temor y temblor y con sencillez de corazón. Entonces, permítanme leerles aquí el comentario de William MacDonald, que dice: la tercera y última esfera de sumisión en el hogar cristiano es la de los siervos bajo los amos. La palabra que Pablo emplea es esclavos, pero el principio se aplica a los siervos o empleados de toda clase. El primer deber de los empleados es para con los amos terrenales. La expresión amos terrenales nos recuerda que un patrono tiene jurisdicción, por lo que toca al trabajo físico-mental, pero no puede dictar en cuestiones espirituales ni gobernar su conciencia. Segundo, los siervos deberán ser respetuosos, con temor y temblor. No significa una actitud servil y sin terror de abyección, significa un respeto en el seguimiento del deber y un temor a ofender al Señor y al patrón. Tercero, el servicio debe ser consciente o con sencillez de corazón. Deberíamos tratar de rendir 60 minutos de trabajo por cada hora de paga. Luego, nuestro trabajo debería ser como a Cristo. Estas palabras muestran que no debería haber ninguna distinción real entre lo secular y lo sagrado. Todo lo que hagamos deberemos hacerlo para Él, con vistas a complacerlo y a honrarlo a Él y atraer a otros a Él. Las tareas más mezquinas y comunes en la vida son ennoblecedoras y son dignificadas cuando se hacen para la gloria de Dios. Hasta lavar los platos. Por esta razón, algunas amas de casa tienen este lema sobre su fregadero: aquí se celebra un servicio divino 3 veces al día. Claro, lavar los platos 3 veces al día, como para el Señor, es en realidad un servicio divino. Todo lo que nosotros hagamos, dice, tiene que ser como para el Señor y no para los hombres. Tenemos nosotros ese gran privilegio de poderle servir al Señor. Cuando nosotros estamos ayudando en la casa, cuando nosotros estamos
trabajando en una empresa o trabajando en nuestros negocios, recuerden que todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Qué bonito tener esta mentalidad, ¿no es cierto? Que todo lo que yo hago es un servicio divino, es un servicio para el Señor. Y obviamente cuando nosotros hacemos eso, pues vamos a hacerlo con alegría y con sencillez de corazón. Como dice aquí, con sencillez de vuestro corazón. Versículo 6 de Efesios 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, aquí nosotros debemos mirar de que todo el servicio tiene que ser, dice aquí, de buena voluntad. Entonces, dice aquí que nosotros vamos a recibir el bien, vamos a recibir recompensas. Leamos Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios en el capítulo 15. Versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir que el trabajo en el Señor no es en vano? Quiere decir que Dios valora el trabajo que nosotros hacemos. Dios valora el trabajo que nosotros hacemos. Cuando nosotros trabajamos para el Señor y no para los hombres, Dios nos va a recompensar. Él valora y recibiremos nosotros la recompensa de Él mismo, porque nosotros le estamos sirviendo a Él. Así que si usted es empleado, si usted está trabajando para un amo terrenal, para un patrono, hágalo como para el Señor. Cuando hacemos las cosas como para el Señor, en realidad todo lo que hacemos debemos de hacerlo para Él. Él nos dará la recompensa. Versículo 9 de Efesios 6 dice, y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, aquí nosotros vemos de que los amos también tienen que tratar bien a sus empleados, de que Dios no hace acepción de personas. Él está tanto vigilante de los amos como de los esclavos. Dice, ustedes también, les dice a los amos, tienen que hacer todo para el Señor. Dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Los patronos no tienen que amenazar a sus empleados, no tienen que manipular.
Los amos deben recordarse que los empleados tienen su Señor. El Señor Jesús también es Señor de ellos. Y el Señor Jesús entonces va a tener cuidado de ellos. Entonces Dios dice que no hace acepción de personas. Dios trata a todas las personas por igual. Para Dios no hay este tipo de clases sociales, de jerarquías, porque lo que Dios ve es el corazón y la intención del corazón. Versículo 10, el último versículo por esta noche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestras fuerzas para hacer lo que es correcto, como padres, como hijos, como esposos, como empleados, esa fuerza viene del Señor. La vida de Cristo en nosotros se manifiesta. Y qué hermoso poder vivir la vida cristiana de esa manera. Siempre buscar ser fortalecidos del Señor. Todos nosotros como cristianos tenemos que vestirnos de Cristo. Cristo tiene que ser nuestra fuerza, nuestra vida. Dice Romanos capítulo 13, el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor, y dice aquí, y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fuerza, mis hermanos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos vivir. Y bueno, hay muchos consejos más por dar, pero tenemos que procurar apropiarnos de quienes somos en Cristo Jesús. Es decir, apropiarnos de nuestra nueva identidad y de nuestra posición en Cristo. Y es allí cuando seremos fortalecidos por el Señor. Y si dependemos en las cosas que Él nos da, esto es la fe, su gracia, el poder de su resurrección. Ahí es donde aprenderemos a vivir en el poder de su fuerza. Apropiémonos de quienes somos en Cristo, de lo que Dios ha hecho en la cruz a nuestro favor, y vivamos agradándole al Señor en todo, como esposos, esposas, como hijos, como empleados. Sometámonos al Señor y seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Bien, mis hermanos, ha sido una noche muy bonita de poder estudiar la palabra del Señor y de aprender de estas diferentes cosas que nos van a ayudar a cómo criar a nuestros hijos, cómo tratar con nuestros amos o patronos y cómo los patronos tienen que tratar a sus empleados. Pongamos los ojos en Jesús, seamos fortalecidos por Él, y que su vida, la vida de Cristo, sea viviendo a través de estos cuerpos mortales, como dice el apóstol Pablo. Bien, mis hermanos, hasta mañana a las 9 de la noche, y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Hasta pronto.